Bienvenido a una enseñanza más de tu servidor, el pastor Chito Rendón, del Ministerio Iglesia La Reunión. Es para mí un honor poder llegar ahí donde tú estás. Recuerda, si tú estás en Guatemala, queremos conocerte, ven a nuestros servicios presenciales y será para nosotros un agrado estrecharte y saludarte personalmente. Hoy vamos a continuar esta temática acerca de cómo bendecir a nuestra familia. Y empezamos desde hace 2 semanas, expresiones de bendición, y ahora expresando la familia, y hoy vamos a estar viendo cómo ser padres de bendición. No te apartes, porque hoy el Señor va a bendecir a tus hijos. O si tú eres hijo, te va a bendecir a ti. Amado Dios, te doy la gloria, la honra, la adoración, la alabanza. Padre mío, te ruego, seas tú propicio y habla al corazón. Seas tú, Señor, quien gobierne y nos dirija por todo buen camino. Te lo ruego, Padre. Bendice a aquel que me está escuchando. Y si alguno está atravesando algún momento difícil, Señor, seas tú por Dios, por Padre, y socórrelo, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Bien, no hay como poder ser un ejemplo de lo que el Padre quiere que nosotros seamos. El Padre nos anima a que nosotros podamos bendecir. Podemos bendecir con nuestros dichos, con nuestros actos, con nuestro ejemplo, de muchas formas. Empezamos saludando a las madres hace varias semanas y de ahí dimos un ejemplo de si uno está dispuesto a expresar ese cariño a una madre, ¿por qué no tener motivos para expresarlo a otras personas? Y encontramos que en Gálatas el fruto del Espíritu es una forma de poder expresar lo que Él nos da, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son características que debieran de brotar en nosotros para poder bendecir y nada menos que a nuestra familia y entender por qué la familia. Y hoy pues vamos a estar atendiendo pues cada uno de los que participan en una familia. Tú sabes que uno de los atributos más hermosos y de mucha honra que da la Escritura es la paternidad. Es más, Dios se presenta como un buen padre, ¿verdad? De ahí es donde viene la palabra patriarca. Y cómo poder nosotros ser padres que bendigan a los que están alrededor de nosotros. Y qué mejor que agarrar los modelos del cielo o de lo que el Padre nos da por medio de la Escritura para poder dar de lo que Él nos da, ¿verdad? Dice la Escritura que el concepto de la familia realmente es un modelo que Dios lo diseñó desde antes de la fundación del mundo, de la creación de esta tierra, porque viene de los cielos. Y si Él tiene ese modelo, ese diseño, yo quiero atraerlo, Señor, atráelo. Por eso dice este verso, por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y esto pues nos hace como reflexionar de que la familia que una vez tuvimos en esta tierra, pues de alguna manera cuando ya ellos están en la presencia del Señor, los vamos a reconocer y de alguna manera, aunque ya no vivamos conyugalmente con nuestra pareja, pero vamos a tener una relación diferente con nuestros padres, hijos, de modo que podamos encontrar ese respeto y ese que es digno de alabanza. Bueno, entonces, siendo así, vamos a iniciar hoy aprendiendo acerca de los papas. Estuvimos enseñando que el libro de Efesios, como que Pablo lo orientó porque sus últimos 2 capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 4, prácticamente, capítulo
el final del 4, el capítulo 5 y el sexto, él lo orientó a conducta o cómo mejorar la conducta para los diferentes miembros que integran una familia. Hoy pues vamos a entrar ya a esta parte de los padres. Y dice Efesios 6:4 de esta manera. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, y aquí vienen tres palabras muy importantes que vamos a estar revisando, estudiando en esta enseñanza. Crianza, criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Entonces, tal vez, y hay conceptos que vamos a tratar de volver a realinear, porque nosotros cuando oímos la palabra disciplina, lo primero que pensamos es en castigo, y no necesariamente es castigo. Bueno, la Escritura se menciona que al niño pequeño tal vez se le debe de corregir o disciplinar con algún tipo de elemento que él pueda, pues de alguna manera resentir para poder corregir algo. Pero la disciplina, hoy vamos a entender cuál es el objetivo de una corrección y cómo debiera de proceder esa corrección, ¿verdad? La importancia de estas tres palabras es crianza, disciplina e instrucción, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es eso de criar? Bueno, esa palabra criar que vimos en ese verso es una palabra que significa nutrir o sustentar. Cuando uno va con aquella persona que tal vez te involucra en un régimen alimenticio porque tienes alguna enfermedad o quieres bajar de peso, él te dice, te voy a nutrir, que es darte lo que necesita tu cuerpo para que puedas desarrollarte de una forma saludable. Efesios 5:29 dice de esta manera, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, o sea, aquel que aprecia su cuerpo, lo sustenta y lo cuida. Por ejemplo, ¿cómo lo sustenta y lo cuida? Haciendo ejercicio, yendo con un plan de nutrición para alimentarlo correctamente. Y de la misma manera, Cristo quiere hacer con la iglesia. La iglesia, acuérdense, es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza. Y si aquí Él dice que Él también quiere sustentarla, criarla, es darle los elementos nutricionales, darle lo que puede hacer una iglesia saludable, de modo que pueda uno desarrollar lo que Él quiere. Igual sucede con el padre que va a criar a sus hijos, le da lo mejor para ellos para que puedan desarrollarse en lo mejor de la vida. Hay un proverbio, Proverbios 22, capítulo 6, que en la mayoría de versiones dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y se ha entonces entendido, yo lo diría, se ha mal entendido ese verso en que entonces hay que darle Biblia al niño desde pequeño y cuando fuere viejo, pues nunca se va a apartar de las escrituras. Obviamente la palabra de Dios ayuda a su formación espiritual, pero es realmente este verso, hay que entenderlo de una forma, de un pensamiento judeo o judaico, hebreo, ¿verdad? Como pensaban un hebreo, un judío, ¿verdad? Alguien de la descendiente de Israel. Dice entonces en esta versión, críese, ¿verdad?, al niño en el camino que debe andar.
y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta palabra críese, como en la otra versión dice instruye, en el original, o sea, incluso se puede ver en una, por ejemplo, en una versión americana como la King James, dice, train up the child, o sea, entrénese. Esta palabra, criar, es entrenar. No es lo mismo instruir que entrenar. Muchas veces uno entrena en un deporte porque uno le da una instrucción, pero al mismo tiempo le dice a la persona, la instrucción que te he dado, ahora te voy a entrenar para que puedas desarrollar esa instrucción. Entonces, el éxito para poder criar a un hijo es cuando uno lo entrena bajo el precepto de alguna dirección, como dice aquí, críese al niño en el camino en que debe andar. Entonces, esta palabra camino, pues es una es dirección, es como ruta. Entonces, entrena al niño en la ruta, pero ¿sabes qué? En el original donde dice en que debe andar, es curioso porque la palabra hebrea tiene dos connotaciones. Una es en lo que uno obliga a que alguien camine en un camino, o dice también otra, llamémosle, otra forma de interpretarlo, que es decretar. O sea, lo que uno le decreta a un niño para que vaya en una dirección. En otras palabras, y esto, bien, como yo te decía, viéndolo desde un punto de vista como que si fuera un pensamiento judeo o hebreo, debería de ser, entrena a tu hijo en la dirección que tú le proclames o tú le decretes. Entonces, cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué es lo que uno le va a decretar? Pues obviamente promesas de Dios, promesas de bendición. Pero tú lo vas a llevar de la mano para alcanzar esas promesas. Recuerdo, le voy a contar esa experiencia. Estaba yo en una de las empresas donde laboré, estaba con el dueño de la empresa en su casa, estábamos celebrando su cumpleaños. Él es, pues, de raíces, él es árabe, ¿verdad? Y casualmente entró pues un paisano de él, ¿verdad? Y cuando él entra al recinto, yo estaba a la par de él, llega a saludarlo y le dice, Emilio, aquí está mi esposa y te presento. Y viene él y le señala a su bebé que estaba en una carriola o en un carruaje. Y le dice que estaba el niño, bebé pues, y le dice, y te presento al abogado, le dijo. Y Emilio, mi jefe, pues empezó, el abogado, y lo agarra, el abogado. Yo me quedé así, porque uno no está acostumbrado a que desde niñito ya empiecen a declarar lo que uno va a hacer. Pero después de encontrar este verso, entrena al niño en el camino que tú le decretes, pude entender que realmente es lo mismo que hace Dios. Dios viene y Él decreta sobre nuestra vida y le insta a los patriarcas a que uno debiera de llevar a las personas bajo esa dirección. Y aquellos que se estén desviando, pues tienen que ser corregidos, o en otras palabras, deben de ser disciplinados. Entonces, aquí ya empezamos viendo la palabra crianza y ahora la palabra disciplina, ¿verdad? Que es corregir, pero realmente a la luz de la Escritura, el corregir a un niño es una bendición. Realmente la Escritura hace ver que aquel padre que corrige, que disciplina a su hijo, es porque lo ama. En cambio, la madre que no disciplina, dice a su hijo o aborrece. Y aquí en Hebreos podríamos interpretar algo muy parecido.
dice de esta manera. Hebreos 12:8. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. En otras palabras, que aquel que ha sido disciplinado realmente ha sido un hijo pues legítimo o reconocido, un hijo que es amado, porque realmente el padre que corrige, disciplina, es para poder dirigir, llegar a los hijos en el camino o en el camino correcto, porque bien dice hasta un proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Pero si desde pequeños se les corrige al camino correcto y que estén sujetos a autoridades, como yo digo muchas veces, mejor permite que seas tú quien corrija a tu hijo o disciplina a tu hijo y no que lo discipline la vida. Entonces, el padre que ama a su hija lo disciplina. Yo recuerdo cuando era pequeño, la disciplina de mis padres era pues con el bendito cinturón, ¿verdad? Incluso en una oportunidad tenían un chicote y la verdad es que no era agradable, pero ahora cuando uno es grande uno lo agradece, realmente uno dice, le doy gracias, porque de alguna manera uno fue también disciplinado con los hijos que uno tiene. Tal vez alguien me está escuchando, no, pero eso no es lo que se enseña, eso no es lo que hay, pero la importancia es provocar que los hijos aprendan el concepto de ser disciplinados con algo que de alguna manera les duela, que les quitarles algo, negarles algo que les duela, que lo resientan. Eso los bendice, dice la Escritura, porque los declara como hijos bendecidos, ¿verdad? El padre, eso es lo que quiere hacer también con sus hijos que le creen a él, a los hijos que caminan en su palabra. Por ejemplo, aquel que se somete a Dios, se somete a su palabra. Y dice la Escritura que la palabra disciplina. O sea, Dios Padre corrija por medio de la palabra. Así lo dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Dice de esta manera. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Mire, aquí prácticamente encontramos los mismos conceptos. Esta palabra útil para enseñar es como criar, reprender o corregir es como disciplinar y instruir es instrucción. Pero a nosotros nos instruye en justicia. Pero mire lo que dice ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿qué mejor que un padre que ama a su hijo lo instruye, lo corrige, lo disciplina, pero también lo cría con el ejemplo? Esto de la crianza con el ejemplo es con la misma palabra, porque realmente si la palabra nos dice que nos corrige, pues la palabra debería de ser una forma de que nosotros la transmitamos a nuestros hijos siempre. Y siempre, cuando digo yo, es de la forma como la Escritura dice que nosotros debiéramos de trasladar la Escritura o las promesas de Dios. ¿Cómo? Con el ejemplo. Mire cómo dice que esta era la forma como Dios ordenó a los padres que debieran de permear o de derramar o de nuevamente de criar, de disciplinar y de instruir a los hijos. ¿Cómo? Mire cómo dice aquí en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, dice de esta manera. Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, las promesas de Dios, aquí está hablando el Padre, estarán sobre tu corazón. Y diligentemente, oye esto, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas.
Mire, prácticamente está diciendo, cuando estés, por ejemplo, cuando te sientes en tu casa, ¿cuándo se sienta uno en su casa? Pues generalmente es para comer. Entonces, durante las comidas. Cuando andes por el camino, pues en el momento cuando lleves al niño a la escuela o en el momento cuando lo estás, pues, de alguna manera trasladando a algún lugar, ¿verdad? Y cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, está diciendo que todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿no será que un niño se puede, disculpe la expresión, pero hartar de tantas palabras de oír? Claro. Entonces, ¿cómo es que el hijo puede aprender? Por medio de el ejemplo. Que cuando él mira, cuando él se levanta, cuando él se acuesta, cuando él va a la escuela contigo, cuando él mira cómo tratas a las personas, cómo tratas a tu pareja, al otro padre o a la madre del hijo, ¿verdad? Tu esposa, cómo tratas a tus familiares, cómo tratas a tus empleados o de cómo te refieres de tu jefe, porque a veces uno se refiere en su trabajo el jefe con pestes y eso lo oyen los hijos. Y después el hijo está haciendo lo mismo de sus maestros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que cuidar que nuestra vida se vuelva algo que sea agradable en la enseñanza para que el hijo pueda aprender. Y usted dirá, pero entonces, ¿cómo podemos hacer que las promesas de Dios se les queden? Bueno, la misma verso nos lo dice después. Dice de esta manera en el verso que sigue. Y las atarás, aquí está hablando de las promesas de Dios que uno enseña con el ejemplo, y para que ellos puedan recordarla, las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, que tú puedas plasmar en algún lugar la palabra del Señor. Sabes, yo cuando enseño esto acerca de la escritura, de las promesas de Dios, yo digo de esta manera, átalas a tu corazón. Entonces, yo ato, que tú puedes decir, yo ato tus promesas a mi corazón y las arrebato. A aquel que no las quiere, aquel que duda si son para él, pues yo le arrebato esa promesa de su vida y yo la tomo para mi vida. Yo las ato y las arrebato, ¿verdad? ¿Cómo? Atándolas siempre. Mire cómo dice aquí, que deben ser una insignia, ¿verdad? Entre tus ojos. O sea que es algo que uno debiera de tener presente la palabra de Dios. Y cuando dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿sabe qué? Y le digo a la gente, agarre promesas de Dios y escríbelas y póngalas en el refrigerador. Si usted se levanta y las mira en el espejo, de modo que usted cada vez que lea una promesa diga, esa promesa es mía. Y esa promesa yo la creo, yo la ato y yo la arrebato. De esta manera vas a poder recordarlo siempre. Si no hay como recordar la palabra siempre, diga conmigo, yo recordaré su palabra siempre y lo tendré siempre en mi boca. Entonces, ¿qué es lo que hay que estar enseñando siempre? Digamos, la Escritura hace mención de algunos conceptos que el Padre quería que uno siempre tuviera como memoria, como algo, como hábito continuo. O sea, así como están las promesas de Dios o su palabra, también hay varios hábitos. Por ejemplo, ciertas fiestas judías. Por ejemplo, la Pascua. El Padre quería que ellos siempre celebraran la Pascua y lo tuvieran presente. Siempre, siempre. Y de alguna manera es lo que nos enseña a nosotros de cómo recordar al Cordero, que Él se presentó por nosotros, que es Jesucristo, cómo Él entregó su vida por nosotros.
En este verso lo que dice es que el Señor dice, aquí le está hablando a los padres de casa, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, bueno, aquí está hablando el sacerdote a todos los padres. El día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas. O sea, aquí le está hablando al que está dirigiendo esa casa paterna. Tomará un cordero para cada casa. Y recordando, y la primera vez pues fue la salida de Egipto, pero cuando ellos lo siguieron celebrando la Pascua, en los años que seguían, el Señor quería que ellos recordaran cómo es que Él los sacó de Egipto y cómo es que los llevó a una tierra donde fluye leche y miel. Y que ellos recordaran eso a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Nosotros, ¿cómo lo recordamos? Qué cosa más hermosa. Nosotros nos dio el Padre la oportunidad de recordarlo por medio de la Santa Cena. Y curiosamente, cuando hay Santa Cena, algunos no le dan la importancia, porque en ella estamos prácticamente obedeciendo un mandato que Dios nos dio. En ella estamos nosotros pues, festejando algo que Él quería que nosotros festejáramos, y nada menos que es la presentación de su Hijo como Cordero para perdón de mis pecados, y derramando su sangre, que es la sangre del nuevo pacto, donde yo recibo el nuevo pacto de salvación. Y de esa manera es una nueva relación para con Dios. Bueno, había otro aspecto que el Señor quería que ellos recordaran continuamente. Y esto aparece en el último verso, o el penúltimo verso del último libro del Antiguo Testamento. El último libro es el libro de Malaquías. Y miren lo que dice en su último verso. Dice de esta manera, Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. He aquí, yo os envío, dice, al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Cuándo es el día del Señor? Cuando Él venga en su segunda venida al final de la gran tribulación. Para ese entonces, la iglesia ya no está. Y le pido a Dios que todos los que me escuchan puedan anhelar y desear un día decir, Señor, yo amo tu venida y te estoy esperando para participar no de la segunda venida, sino del arrebatamiento, que es al inicio de la tribulación o de la gran tribulación. Pero ¿por qué viene ese espíritu antes? Dice, yo os envío el espíritu del profeta Elías antes que venga el día del Señor. Antes. ¿Por qué? Porque Él hará volver el corazón, dice, de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga yo y hiera la tierra con maldición. O sea que si no hay una reconciliación, una restauración de ese vínculo de padres o hijos, pues prácticamente lo que va a caer es una maldición bajo ese lugar o esa tierra o ese, bueno, yo quiero hablar familias, pero yo hoy podría llamar sobre ese lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué está provocando hoy Dios? Que nosotros podamos restaurar esos vínculos con nuestros hijos. Oye, padre, si tú tienes un hijo distanciado, busca, pídale a Dios que te dé la sabiduría para poder restaurar ese vínculo. Y tu hijo, si tú dices, es que mi padre me hizo tanto y tal vez, yo entiendo que pudo haber dañado mucho tu corazón, pero mejor es que el padre sane tu corazón con el perdón y de alguna manera tú puedas liberarte con tu padre diciéndole que no hay ningún tipo de ninguna semilla, ninguna herida, porque el Señor ya la sanó dentro de ti. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, entonces, acuérdese, hay cosas que Dios quiere que recordemos siempre. No hay como recordar la venida de Jesús y que se la puedas enseñar a tus hijos. Y dos, en poder restaurar esa relación antes que venga
el Señor por su iglesia. Pero también vamos a estudiar qué significa en ese verso cuando leímos en Efesios capítulo 6, que los padres no provoquen a ira o resentimiento a los hijos. Y hoy pues vengo y traigo algunos ejemplos. ¿Cómo puede uno provocar que los hijos sientan ese... ¿Cómo puedo provocarlo? ¿Verdad? Bueno, entonces tengo varios ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo es el favoritismo. Mire, yo incluso con mis hermanos, y yo lo miro hasta con mis hijos, siempre bromean, ¿y quién era el consentido de los hermanos? Y la verdad que yo pude ver que en este caso mi madre o mi padre, prácticamente entre nosotros como hermanos nos trataron casi por igual. Bueno, tal vez excepto mi hermana, como la mujer, que es pues, la más vulnerable, ella se miraba que recibía un poco más de atención. Pero de ahí lo más importante era evita que hayan conflictos entre ellos por un favoritismo. ¿Sabe cuál era el ejemplo que les traigo? Los hijos de Jacob y Rebeca. Ellos tuvieron gemelos, ¿se acuerdan? Que era Esaú y Jacob, perdón, Isaac y Rebeca. Y ellos tuvieron gemelos. Pues ni modo, fueron Esaú y Jacob. Y dice que Esaú y Jacob, pues cuando nacieron, incluso Jacob le pusieron un nombre que significa el usurpador o el que va a suplantar, porque dice que su mano estaba prendido del tobillo de Esaú, como quien dice, yo quiero ser el primero. Y dice la escritura que ambos padres tuvieron su preferencia con a los hijos. Y dice así, este verso, llamaba Isaac, miren, y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Y eso provocó que hubiera un distanciamiento entre los hijos. Aunque a lo largo, en el transcurso de los años, hubo una reconciliación. Pero por años, Esaú, cuando experimentó lo que hizo Jacob, pues de alguna manera le compró su primogenitura porque él la menospreció por un plato, una sopa, y posteriormente cómo le robó la bendición engañando a su papá. Eso hizo que Saúl lo odiara. Pero gira porque los padres crearon ese vínculo, pues como que ese distanciamiento, ¿verdad? Por la forma como los educaron. Entonces, evita ser muy elocuente con el favoritismo, ¿verdad? Bueno, eso es muy común en los hogares, ¿verdad? Lo miro con mis hijos, ¿quién será el consentido? Bueno, pero miremos este otro ejemplo es muy particular, muy especial, y es no seas indulgente con los hijos, en el sentido que si alguien necesita corregir, ser disciplinado o corregido, hazlo. Pero cuenta la historia que David, él tuvo pues varias esposas y tuvo varios hijos. Y uno de los hijos de una de su esposa, pues este era Absalón y tenía una hermana que era Tamar. Y otra esposa que él tenía, pues estaba Abnón, que era pues un hermanastro. Pero dice que este muchacho estaba totalmente enamorado de su hermana, de Tamar. Y viene y busca consejo de un primo. Dice que un primo que era pícaro, ¿verdad? Y este primo le dijo, no hombre, aprovechate, llámala. Y cuando esté ahí, hazte el enfermo y cuando esté ahí te aprovechas de ella. Y eso fue lo que hizo. Con engaño le dijo a su padre que estaba enfermo y que le mandara a Tamar para que lo atendiera. Y él quería que lo atendiera en todo sentido. Tanto es así que cuando él abusó de ella, ella le pidió que por favor no lo hiciera. Pero dice que después de violarla,
dice que la odió de tal manera, de tal fuerza, como cuando la amó y la rechazó. Y la mujer dice que salió llorando, dice que ella empezó a usar un luto, o sea, empezó a echarse ceniza. Dice que se dio a conocer eso, lo que le pasó. Y su hermano, Absalón, se dio cuenta de esto y él esperó. Todos esperaban que el padre hiciera algún tipo de corrección con el hermanastro, el hermano o el otro hijo de David. Y no lo hizo. Dice la escritura, mire cómo dice, cuando el rey David se enteró de todas estas cosas que les he contado, solo se enojó y no hizo nada. Se enojó, estos patojos. Y su hija fue violada prácticamente. Y dice que Absalón quedó con un resentimiento. Y dice, pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal. Pues Absalón odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. ¿Sabes qué? Dice que pasaron 2 años. Y 2 años utilizó a Absalón para maquinar su venganza. Después de 2 años, él vino y le pidió a su padre que le permitiera celebrar y juntar a todos los hermanos. Y el padre lo aceptó. El padre nunca hizo nada. David nunca hizo nada por corregir ese problema. Y en esa reunión, Absalón mató por medio de sus criados a Amnón. Y este primo pícaro se creó la bola con el rey que habían muerto todos los hijos. Y el primo pícaro fue el que le dijo, no hombre, eso fue Absalón, algo deberías de hacer. O sea, este mismo vino y logró convencer al padre de que debería hacer algo con Absalón. Y nuevamente David no hizo nada, ¿verdad? La verdad que eso de la indulgencia es terrible, porque bien como pienso yo, si uno no corrige en vida, la vida lo corrige a los hijos. Y tenemos que evitar esto. Tenemos que ayudar porque es una bendición para los hijos el que sean corregidos. Porque eso es una forma de decirles, te amo, hijo, y por eso yo quiero corregirte de esta manera, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otra historia con otro descendiente de David. Y esto es nada menos que con su nieto, ¿verdad? Bueno, David tuvo un hijo, los hijos que él tuvo, el que quedó reinando al fin de todo fue Salomón. Y Salomón educó a los hijos, pero él, por la forma como expresa este verso, dice que él de alguna manera sobreprotegía a los hijos. Nunca les enseñó a trabajar como reyes, a tomar decisiones como reyes, porque cuando él faltó, él ya no estaba, dice que su hijo, Roboam, vino él y necesitaba resolver una situación del tributo, de los impuestos. Y porque el pueblo se estaba quejando, porque Salomón tenía una carga muy fuerte. Y dice que este muchacho, cuando buscó a los ancianos, que era lo correcto, los menospreció, dijo, ustedes no me van a saber conducir, no me van a poder aconsejar. Y dice en el verso, Primera Reyes 12:8, así como lo lee en su pantalla, pero él, Roboam, abandonó el consejo que le habían dado los ancianos. ¿Y sabe qué hizo? Y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servía. Entonces, en otras palabras, esto eran como aquellos jóvenes que lo adulaban, aquellos jóvenes que le daban lo que él pedía, aquellos jóvenes que lo sobreprotegían y el rey, pues prácticamente dejaba que él creciera de esa manera.
¿Sabe por qué es tan importante? Porque ahora yo veo en estas épocas que un padre, para poder tener contento a los hijos, ¿qué es lo que decide? Que le compra lo que le pide. Que quiero el último celular, que quiero un buen vehículo o que quiero lo que él quiera, ¿verdad? Y el problema de sobreproteger de esta manera a los hijos es que ellos terminan devolviéndote la moneda, pero no de una forma agradable, ¿verdad? Conozco varios casos de ese tipo, que la sobreprotección no bendijo de alguna manera a las personas. Yo hoy te quiero animar y pedirle a Dios que hoy tú digas: Señor, ayúdame a bendecir a mis hijos. Si alguno de los que me está escuchando tiene algún hijo que se le ha distanciado, o a lo mejor ya no tiene las mismas convicciones espirituales como uno quisiera que tuviera, o a lo mejor hijos que son creyentes, pero muy a su manera, o a lo mejor no conocen al Señor. Yo hoy, en el nombre de Jesús, quiero orar a Dios y decirle y poner sobre tu vida lo que dice esta promesa en Isaías 54:13. Dice de esta manera: y todos tus hijos, esto lo declaro para todo aquel que tiene hijos o si es hijo, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Yo declaro que toda bendición de lo alto descienda a todo hogar que me está escuchando. Y en este momento yo quiero pedirle a Dios que su espíritu caiga ahí donde tú me estás escuchando. Y si tú tienes un hijo que se ha distanciado, o a lo mejor aún no ha creído, en este momento se lo vamos a poner en las manos de Dios. Ahí donde estás, acompáñame y vamos a orar de esta manera. Dios mío, hoy te pido, seas tú por Padre, y ayuda, Padre mío, con tu presencia, con tu espíritu, a poder criar, disciplinar e instruir a mi hijo. Dile: Señor, ayúdame, dame la sabiduría para que yo pueda criarlo, instruirlo y disciplinarlo. Despierta en él el deseo de recibir esa corrección. Y Padre mío, hoy te presentamos nuestros hijos, para que todos aquellos que han estado alejados o buscando al Señor de otra manera, hoy tengan un encuentro contigo particular. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos esta enseñanza y desde ya bendigo tus hijos y seguimos la semana entrante viendo otro tema y otro tipo de bendición para la familia. Un abrazo, bendiciones.